presenta wowmx.tv. Muy buenas tardes, querida audiencia. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Carol Orozco y me da muchísimo gusto que nos estén sintonizando desde www.wowmx.tv. Como cada lunes vamos a tener una entrevista muy interesante porque tenemos una compañera que se llama Cristina Simó, ella es de España, y el tema va a ser la trata de personas, un tema sumamente importante, un tema que se debe de divulgar, y por supuesto queremos agradecer a todos y cada uno de nuestros patrocinadores, porque sin ustedes no podríamos estar transmitiendo en esta ocasión. Asimismo, recordarles que como cada lunes tenemos nuestras cápsulas, nuestra cápsula literaria con la experta en creación literaria Eurídice Román de Dios. Asimismo, tenemos nuestro Cine Minuto que nos manda el profesor investigador Carlos Saldaña junto con la Cineteca Nacional. También tenemos nuestra cápsula académica con la doctora Judith Domínguez del Colegio de México, el Colmex. Y finalmente nuestra cápsula viajera con nuestro experto en viajes de la página de internet Zorro por el Mundo, Bruno Fuchs. Y bueno, como les dije, querida audiencia, vamos a hablar de este tema tan importante que es la trata de personas. Esta compañera que se llama Cristina Simó, que su servidora tiene el placer de conocerles, una buena colega que pertenece a la FEDIMA, la Federación Democrática Internacional de Mujeres, una colega luchadora social, de acción social, por supuesto feminista, progresista, y ella pertenece al Movimiento Democrático de España. ¿Cómo estás, mi querida Cristina? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantada de poder estar con vosotras en este programa desde España, ¿no? Que aquí casi ya es la noche. Ay, no, pues muchísimas gracias a ti porque definitivamente tu presencia fortalece este canal. Y bueno, yo ya le dije a la audiencia, querida Cristina, que tú nos vas a hablar acerca de un tema tan importante que es la trata de personas. Y a mí como primer pregunta me gustaría que tú nos explicaras de este movimiento al que tú perteneces, que nos explicaras de tu trayectoria, por qué decidiste estar en el tema de trata de personas y no algún otro tema que es sumamente importante y que también atenta contra los derechos humanos. Entonces, por favor, el uso de la voz es tuyo, querida. Gracias. Bueno, el Movimiento Democrático de Mujeres data de muchos años atrás, ¿no? Data de los años 60, en tiempo de dictadura, y que lo impulsaron mujeres antifascistas y en trabajos de solidaridad con las mujeres de los presos. Bueno, trata desde un momento de lucha contra las injusticias y contra las desigualdades que sufrían las mujeres ya en este momento, ¿no? Es un movimiento que funciona hasta los años 80 y a partir de los 80 dejó de funcionar, ¿no? Quedó un poco en el olvido. Y un grupo de mujeres hacia el 2013 decidimos volverlo a poner en marcha como herederas de aquellas mujeres luchadoras que en los años 60 lo pusieron en marcha, ¿no? Y tomamos el espíritu del movimiento democrático de mujeres de entonces, ¿no? Un movimiento democrático de mujeres que luche por la igualdad, en contra de las violencias que sufrimos las mujeres y sobre todo un movimiento solidario, ¿no? y en defensa de los derechos humanos. Y bueno, desde 2013 que funcionamos
Somos una organización estatal que tiene delegaciones en las diferentes comunidades autónomas de España. Actualmente somos cerca de 1000 socias. No, no es poca cosa en el sentido de que somos una organización nueva, relativamente nueva, aunque tengamos una historia y unos antecedentes, ¿no? Pero fue puesta en marcha en momentos, sobre todo en el momento de la crisis, ¿no? De la primera crisis económica y social que afectó mayoritariamente a las mujeres y que vimos que era el momento de poner en marcha un movimiento de mujeres que fuera capaz de movilizar en contra de las desigualdades y las violencias que sufren las mujeres en España. Sí. Oye, y una consulta, por ejemplo, una característica de ustedes es que al ser un movimiento también feminista, es un movimiento progresista, un movimiento, como tú decías, que además lucha en contra de las desigualdades, pero además de países que son realmente progresistas, ¿no? Tienen también esa característica. No entendí muy bien. Sí. Te decía que una de las características, sí, una disculpa, es que el internet luego de aquí a España falla un poco. Sí, se corta, sí. Pero la pregunta es, ustedes además son un movimiento con una característica peculiar, que es un movimiento feminista progresista, es decir, tienen una clara tendencia hacia cuestiones de movimientos de izquierda, hasta cuestiones de movimientos progresistas que luchen, obviamente, por erradicar desigualdades. Sí, sí, es así. Nosotras, todas las campañas que promovemos son en ese sentido, son en el sentido de que la desigualdad que sufrimos las mujeres es por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser trabajadoras, ¿no? Hay una componente de clase, la desigualdad no se da, sí que hay una desigualdad que se da por el hecho de ser mujeres, pero también por el hecho de ser mujeres y porque la mayoría somos clase trabajadora o hablamos de que la mayoría de las mujeres o de las personas pobres del mundo son mujeres, ¿no? Entonces hay una componente de clase importante, por lo tanto sí que entendemos que debe haber una transformación social hacia un mundo más igualitario, ¿no? Y más justo, ¿no? Y más solidario entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, y que estas desigualdades, o sea, trabajamos por reducir esas desigualdades, por intentar acabar con esas desigualdades que sufrimos las mujeres. Y ahora, sí. Cristina, y por ejemplo, ¿ustedes trabajan de la mano con el gobierno? ¿Ustedes trabajan de la mano con otras organizaciones? ¿O cómo es la colaboración que tienen con otros sectores, a lo mejor de la sociedad civil, o repito, con otros gobiernos, empresas? ¿Cómo es la dinámica que ustedes manejan para tener esta cohesión e incidir en la sociedad? Nosotras, cuando impulsamos algún tipo de campaña, intentamos sumar al máximo de organizaciones sociales, de organizaciones feministas e intentar implicar a las instituciones y al mismo gobierno, ¿no? En este momento tenemos una relación mucho más fluida, porque en España en este momento también hay que decir que hay un gobierno de coalición de izquierdas, ¿no? Del PSOE con Unidas Podemos. Y sobre todo porque el Ministerio de Igualdad lo lleva Unidas Podemos, que es una fuerza de izquierdas, y que pues el diálogo es mucho más fluido y se nos toma en consideración a la hora de intentar impulsar cualquier política desde el Ministerio de Igualdad, ¿no? Sí que tenemos a menudo reuniones con el Ministerio de Igualdad, al igual que también se convoca a otras organizaciones de mujeres que se consideran de importancia en España, ¿no? Y bueno, es importante ese diálogo
porque nos permite aportar y caminar hacia lo que nosotras buscamos, ¿no? Que es mejorar la vida de las mujeres, ¿no? Que además ahorita en esta época tanto que se necesita, ¿no? Empezar a sumar, empezar a tejer estas redes, ¿no? Bien hemos sabido que las luchas feministas se han ganado a través de la sororidad, a través del internacionalismo. Entonces, qué mejor que ustedes vayan creciendo poco a poco. Ahora, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito en un lenguaje muy ciudadano. ¿Cómo ves tú el tema de la trata de personas? Evidentemente, este tema da para muchísimas horas. Aquí tenemos solo un programa de 1 hora, pero tratar, no sé, a lo mejor empezar un poco con la experiencia que tú tienes, con definiciones, en fin, que nos expliques y nos vayas adentrando en este tema. Sí, la trata, bueno, es un problema, es una violencia muy grave que sufren muchísimas personas en el mundo y que, bueno, las mafias se lucran de la pobreza y de la desigualdad. Cuanto más pobreza y más desigualdad de género existe, para las mafias que se lucran de la trata, pues mucho mejor. Viven de este sistema que permite esas desigualdades. Dentro de la trata existen, bueno, sabemos que existen diferentes tipos de trata, ¿no? Se trata mujeres mayoritariamente para explotación sexual, mujeres y menores. Ese sería el volumen mayor de la trata, ¿no? Consideraríamos que el 80%, hay datos que dicen el 80%, otros más, ¿no? Bueno, diríamos, hay quien dice el 90% de la trata es para explotación sexual, ¿no? Pero después hay la trata para matrimonios de conveniencia, por lo tanto, no se aleja de lo que es también la explotación sexual, ¿no? Después hay pues la explotación laboral, e incluso se explota pues para traficar drogas, ¿no? O hoy la trata de personas para extraer los órganos, que también ocurre. Pero mayoritariamente el volumen se da en la explotación sexual y la mayoría de las víctimas son mujeres y jóvenes o menores, ¿no? Niños y niñas. Entonces, para nosotras fue importante implicarnos en la lucha contra la trata en el sentido de que es una de las violencias de género más extremas que sufrimos las mujeres y que tiene esa doble componente de clase y de género, porque la mayoría de las mujeres que son y menores que son víctimas de la trata, como hemos dicho, provienen de situaciones de extrema vulnerabilidad, ¿no? De mujeres y menores que provienen de zonas de conflictos, mujeres y menores que provienen de campos de refugiados, de la extrema pobreza, o sea, de situaciones de muchísima vulnerabilidad. Y se explotan y se tratan por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser pobres. Por eso nosotras pensamos que siendo una de las violencias más extremas que existen y que proviene de la desigualdad, pensamos que es imposible un mundo de personas iguales mientras exista trata de mujeres para explotación sexual. Oye, O sea, Cristina, sí. pero además, yo creo que ahorita con todo lo que nos estás diciendo, definitivamente la pandemia vino a perjudicar más y quizá lo que se había ganado con la pandemia se retrocedió, ¿no? Como que fue una brecha que marcó más esa desigualdad y que evidentemente afecta, por lo que nos estás diciendo, muchísimo más a las mujeres, ¿no? Entonces, tenemos que irnos un corte comercial, se ha ido rapidísimo el tiempo, pero si te parece, vamos a este corte y regresamos. No se vaya, querida audiencia, estamos aquí
en Hilando Contextos con Cristina Simó de España, que nos está hablando acerca de la trata de personas. Después del corte, por supuesto, nos vamos a ir a la cápsula literaria que nos manda la maestra Eurídice Román de Dios y continuamos aquí por www.wowmx.tv. wowmx.tv. Saludos al auditorio Hilando Contextos. El escritor David Grossman asegura que escribir puede resultar doloroso porque lleva a lugares a los que de pronto tenemos miedo de ir, pero que también la escritura procura esperanza, pues nos abre al futuro, hacia lo que también está por venir, lo que nos lleva a una imaginación abierta, libre para construir lo que queramos. Dice que para tener imaginación hay que tener esperanza, que es lo que nos permite ir más allá de nuestros propios límites. Yo pienso que escribir y leer son dos formas de confrontarnos a la vez que de encontrarnos y también proyectarnos hacia futuros inmediatos. Por eso, leer y escribir son liberadores. Leer la vida y situaciones que no nos pertenecen también se convierten en detonadores para ahondar en los eventos propios. A propósito de ello, el escritor Antonio Porquia, de origen argentino y de oficio estibador, en su libro Voces Reunidas, a través de poemas cortos y aforismos, nos dice: quien ha visto vaciar todo, casi sabe de qué se llena todo. Sé que no tienes nada, por ello te pido todo para que tengas todo. Todo es como los ríos, obra de las pendientes. Nadie te ha dado nada por nada si nadie te ha dado el corazón, porque solo el corazón se da por nada. A veces necesito la luz de un fósforo para alumbrar las estrellas. Mi sed agradece un vaso de agua, no un mar de agua. Un corazón grande se llena con muy poco. En un alma llena cabe todo. En un alma vacía no cabe nada. ¿Quién comprende? No tienes nada y me darías un mundo. Te debo un mundo. Para poder alcanzar ciertas alturas, no las bajo, las levanto más. Como me hice, ¿volvería a hacerme? No, como me hice, no volvería a hacerme. Tal vez volvería a hacerme como me deshago. Gracias. wowmx.tv. Pues querida audiencia, ya estamos de vuelta aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Estamos hablando acerca de la trata de personas. Esperemos que les haya gustado nuestra cápsula literaria que nos manda nuestra experta en creación literaria, Eurídice Román de Dios. Y bueno, como les decimos, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde www.wowmx.tv. Y en esta ocasión que estamos hablando con Cristina Simón, a mí, Cristina, con este tema de la trata de personas, me gustaría que nos platicaras acerca de qué datos duros tienes, cuáles son los beneficios económicos de la trata de personas, cuál sería la propuesta que ustedes traen como para erradicarla o cuál sería la solución. Y sobre todo algunos ejemplos que nos puedas ir poniendo para contextualizar a esta audiencia hermosa que tenemos. El uso de la voz es tuya. Muchas gracias. Bueno, para que tengamos una idea de lo que representa la trata en el mundo, bueno, y en España, que es donde nosotras somos activistas y donde estamos luchando contra esta lacra, ¿no? En España, decir que entran de 40.000 a 50.000 víctimas al año. Estos eran datos de 2014, que como sabemos con el COVID, cuanto más aumenta la desigualdad y la precariedad, más aumenta
las víctimas de trata. Es proporcional, ¿no? Por desgracia. Y en Europa los datos son de 500.000 víctimas al año. Y en el mundo hablamos de 3 millones de víctimas, de las cuales la mitad son menores de edad. O sea, para que nos hagamos una idea de la grandeza del problema, ¿no? de las dimensiones, ¿no? Y los beneficios que comporta esta violencia tan extrema, este negocio de las redes de trata, pues es un negocio que aporta entre 7 y 12 billones de dólares anuales, según un informe de la ONU de 2014. Estamos hablando de años atrás, cuando el tema ha empeorado y ha ido creciendo, ¿no? En España estaríamos hablando de 5 millones de euros cada año. Decir que es el segundo negocio clandestino del mundo en beneficios después del tráfico de armas y delante del tráfico de drogas, para que nos hagamos una idea de las dimensiones que tiene, ¿no? Y bueno, esto ¿por qué se da? Porque hay legislaciones que son permisivas, ¿no? Mientras haya países que tienen legislaciones que permiten que se explote sexualmente a las mujeres, que se permite ese negocio de la explotación sexual de las mujeres, pues habrá trata. Entonces, en España el problema que existe es que hay no existe una legislación con el tema de la prostitución. Sí que se penaliza el proxenetismo, pero tenemos que tener en cuenta que las mujeres que están bajo proxenetas, bajo la explotación de proxenetas, son mujeres que tienen familias amenazadas, normalmente mujeres con hijos, son mujeres que reciben palizas, que torturas, amenazas. Por lo tanto, el poder denunciar es muy difícil que ellas puedan denunciar. Por tanto, el proxenetismo, pues prácticamente no se condena, ¿no? Porque se necesitan pruebas para probar que hay proxenetismo, y para ello deben denunciar, y ellas no están en situación para poderlo hacer. Entonces, según datos de la policía, que evidencia la situación, según datos decían que lo que ellos pueden obtener de datos de víctimas de trata y que pueden ver es un 1% de lo que realmente hay. Por lo tanto, cuando hablamos de estos números es sobre lo que se detecta, pero no sobre todo lo que no se detecta, que es para hacernos una idea de las dimensiones que tiene, ¿no? Entonces, nosotras, cuando nos preocupamos por el tema, es porque entendimos que era importante visibilizarla. Si lo que no se ve, no existe, ¿no? Y es lo que, si lo que se ve es un 1% y ese 1% tampoco se ve, pues no existe, y está en nuestros pueblos, está en nuestras ciudades, está en nuestras carreteras, la tenemos, está en todas partes. Porque cuando hablamos de que en España entran de 40.000 a 50.000, en algún sitio están cada año, ¿no? O 500.000 en Europa, o los 3 millones en el mundo. Bueno, ese es el trabajo que nosotras decidimos, era visibilizar la trata. Ahora, por ejemplo, Cristina, ya hemos comentado, ¿no? Ha sido un parteaguas el COVID. Es decir, muchas cosas que se habían logrado, hemos retrocedido y ha marcado y ha afectado. Por ejemplo, el tema del derecho a la salud. Evidentemente no es lo mismo que le dé COVID a alguien que tiene los suficientes medios económicos para lidiar con esta enfermedad que alguien que no. Y en este contexto de esta explotación y de estos grupos delictivos en contra de millones de mujeres,
pues están muchísimo más expuestas. ¿Cuál es la postura de ustedes? ¿Cómo han entendido el tema? ¿Creen que con el COVID y que ya no hay tanto contacto con las personas, en este caso con las mujeres, se logró disminuir algo o al contrario buscaron otras maneras de continuar este terrible negocio? ¿Cuál es la postura de ustedes? A ver, nosotras cuando empezó el confinamiento, pedimos una entrevista con la ministra de Igualdad en España y promovimos una entrevista con más de 30 organizaciones sociales y de mujeres en España para poder abordar el problema de la trata, ¿no? De la trata en tiempos de COVID, ¿no? Entendiendo la situación. Cuando tú te confinas no puedes acceder, no hay acceso, ¿no? Y esta gente está aún todavía más invisibilizada bajo los proxenetas, ¿no? Y además invisible. Entonces, en esta entrevista, una de las medidas que nosotras pedimos era la de el cierre de los prostíbulos. El cierre de los prostíbulos y la atención a las mujeres víctimas de prostitución y trata para que pudieran ser atendidas con recursos, ¿no? Con el salario mínimo, el ingreso mínimo vital, el tema de vivienda, que tuvieran al menos lo mínimo para poder salir de esta situación. En ese momento que pensamos que era todavía, además de su situación, había empeorado, ¿no? Entonces, sí que vimos la salida de muchas mujeres de esta situación, que se acogieron a las medidas que se impulsaron, pero hubieron muchísimas otras que siguieron en una situación muy crítica, ¿no? Porque o estaban en pisos, sobre todo lo que creció fue la trata en los pisos, no en los locales de alterne, sino ni en carretera, sino en espacios donde eran todavía mucho más invisibles, ¿no? En pisos y todavía en peores condiciones. Y después también lo que vimos es que creció lo que es la prostitución por Internet, la demanda por Internet. Es los números, o sea, por un lado, parecía que no era visible, ¿no? Que los prostíbulos se cerraban, pero sí que por otro lado fue creciendo la demanda por otros canales, ¿no? Por eso es importante, entendemos, que haya legislaciones que pongan el foco en la demanda, porque el problema en el fondo es porque existe demanda. O sea, el negocio de la trata mayoritariamente es la prostitución, porque hemos hablado que el 90% de la trata mayormente, o sea, está dedicada a la explotación sexual. Por lo tanto, el negocio de esa trata es la prostitución. Y para acabar con la prostitución hay que acabar con la demanda. Porque mientras haya demanda, habrá prostitución. Y mientras haya prostitución, habrá trata. Por lo tanto, es importante que haya legislaciones que caminen hacia la abolición de la prostitución, si es que queremos acabar con el negocio de la trata. Claro, que además eso es sumamente importante, ¿no? O sea, que haya regulación, que haya normativa a nivel nacional y a nivel internacional en donde se toque este tema, porque si no, evidentemente, este gran negocio, ¿no? En números, con los números que tú nos has estado diciendo a lo largo del programa, pues hay muchísimos intereses económicos y evidentemente estos grupos delictivos no la van a querer quitar porque les genera ganancias jugosas que muchas veces están coludidos parte del gobierno, parte de la sociedad, ¿no? Estos grupos delictivos, es decir, es toda una mafia. Pues otra vez el tiempo se nos ha ido rapidísimo, vamos a ir a un corte comercial, no se vaya, querida audiencia, estamos aquí en Hilando Contextos, ahora nos toca, además de este corte, nuestra cápsula del Cine Minuto con el profesor investigador
Carlos Saldaña de la UAM Coajimalpa, que nos manda junto con la Cineteca Nacional. Continuamos en un momento. Wow MX.tv. Wow MX.tv. Querida audiencia, pues ya estamos de vuelta aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Carol Orozco, muchas gracias por estar sintonizándonos desde www.wowmx.tv. Estamos aquí con Cristina Simó de España, que nos está hablando acerca de la trata de personas. Esperemos que les haya gustado nuestra cápsula del Cine Minuto con el profesor Carlos Saldaña. Recuerden seguir todo el contenido de la Cineteca Nacional y métanse a este festival del Cine Minuto que realmente está increíble. Y bueno, querida Cristina, ya en este tercer bloque, a mí me gustaría mucho que nos platicaras acerca de cómo está la legislación en España, qué tipos de legislación está, ustedes como feministas, desde el movimiento en el que ustedes se encuentran, ¿a qué apuestan ustedes? ¿A qué tipo de legislación? ¿Qué es lo que promueven? Adelante, querida. Sí, bueno, nosotras lo que promovemos es una legislación abolicionista en España. Desde el principio que nos implicamos en esta lucha era para conseguir una legislación abolicionista en España y en todos los países del mundo, porque entendemos que es la única vía para acabar con el negocio de la trata, con el grueso del negocio de la trata, que es la prostitución. Y creo que es importante explicar la diferencia de los tipos de legislación en relación a la prostitución que existen en diferentes países para entender qué significa, qué implica una legislación diferenciación. Legislaciones prohibicionistas que lo que hacen es penalizar y victimizar a las mujeres que están en esta situación de prostitución, encima de que son mujeres que son violentadas, que son agredidas, que son tratadas, o sea, que son víctimas, porque estamos hablando que el grueso de la prostitución, el 90, podríamos decir casi el 99% de la prostitución son víctimas de trata. O sea, hay un porcentaje muy pequeño que dice ser voluntaria, pero es voluntaria si tenemos en cuenta su voluntariedad, que es una voluntariedad que viene condicionada por sus situaciones de vulnerabilidad extrema, ¿no? Pero nosotras cuando hablamos de prostitución, hablamos del grueso de la prostitución, que son víctimas de trata. Y en una legislación prohibicionista, pues lo que se hace es penalizar como si fueran delincuentes las mujeres que están en esta situación. Y eso es muy grave. Eso es ir en contra de los derechos humanos de estas mujeres que ya son víctimas, ¿no?
una que no lo es una legislación abolicionista, jamás penaliza a la mujer que está en esta situación. Y después existen las legislaciones regulacionistas, que lo que tienen para una regulación, o sea, para una legislación regulacionista se considera la prostitución un trabajo como otro. Por lo tanto, cualquiera de las mujeres somos susceptibles algún día de poder ser prostituidas, ¿no? Porque eso es un trabajo para unas, es un trabajo para todas. Con ello, lo que haces es perpetuar la situación de explotación que sufren estas mujeres, porque en vez de regularlas como ciudadanas, las estás regulando como prostitutas. Y en el momento, y si tenemos en cuenta que la mayoría de las mujeres que están en esta situación en Europa son mujeres inmigrantes y muchísimas sin papeles, ¿no? Lo que pasa a estas mujeres es que tú las estás regulando como prostitutas y en el momento que ya no sirven, porque ya no son jóvenes, porque también su tiempo porque las perjudica tanto físicamente como psíquicamente y acaban en muy poco tiempo, acaban muy mal, pues cuando ya no sirven, las deportan. O sea, y eso está pasando en países como Alemania y Holanda, ¿no? Que si realmente fuera un trabajo, sería un trabajo que lo ejercerían las mujeres alemanas y las mujeres holandesas, pero no, la mayoría de las mujeres que están en esa situación son mujeres inmigrantes que provienen de países de Latinoamérica, de países de Sudáfrica, del este de Europa, ¿no? de zonas de pobreza y de conflictos, ¿no? Entonces, es ser muy hipócrita decir que es un trabajo, pero un trabajo para unas, para las que vienen de fuera, para las pobres, ¿no? Pero no para las nacionales, ¿no? No para las holandesas o las alemanas. Lo que está claro es que en aquellos países donde se ha legislado ese tipo de legislación, ¿no? de regulacionista, la trata no ha disminuido. Si lo que pretendían regulándola era acabar con la trata, al contrario, ha aumentado la trata y además de aumentar la trata, ha aumentado la trata de menores. Porque claro, a la oferta, a la demanda, la gente, el consumidor, si las quiere más jóvenes, más guapas, más, pues, es oferta-demanda. Por lo tanto, trafican mujeres, bueno, pues más jóvenes, ¿no? Y cuando hablamos de una legislación abolicionista, nosotros tomamos de referencia el modelo sueco. Una legislación que pone el foco en la demanda. Cuando decidieron poner el foco en la demanda, es cuando se dieron cuenta que es que eran los hombres que eran los que realmente podían decidir acabar con esa violencia tan extrema, ¿no? Porque en el momento en que los hombres entienden que las relaciones sexuales se deben de dar entre personas en igualdad de condiciones y en unas relaciones afectivas y sexuales en igualdad, porque lo que tenemos muy claro es que cuando un hombre va a buscar, o una persona va a buscar sexo, lo busca en una persona que no busca sexo, busca el dinero para sobrevivir o para pagar su deuda con los proxenetas. Entonces, se está coartando su libertad sexual. No puede existir un trabajo que se base en la falta de libertad sexual y que se apoye en la falta de libertad sexual. Bueno, decir que la legislación abolicionista lo que hace es atender a las mujeres que están en esta situación, entran en un circuito, se las atiende en todo, a nivel psicológico, físico, porque necesitan mucha ayuda por todo el proceso, el daño que han sufrido. Además, a nivel económico, a nivel de vivienda, de recursos, se ponen toda una serie de recursos para que estas mujeres puedan salir de esa situación.
y a la demanda se la penaliza, y se la penaliza con multas importantes, ¿no? Puede haber hasta prisión para los hombres que buscan prostitución. Está claro que el proxenetismo está totalmente penalizado, ¿no? Pero además no solamente se penaliza, sino que estos hombres que se les ha penalizado, se les reeduca en unas relaciones diferentes, ¿no? Unas relaciones sexuales en igualdad. Decir que el resultado de los años que llevan en Suecia con este tipo de legislación ha permitido que la trata desaparezca en Suecia. Y existe una prostitución muy reducida, pero muy controlada, porque a las mujeres que quieren voluntariamente seguir, no se las prohíbe, pero se las ayuda en todo para el momento en que decidan salir. O si hay son víctimas de algún proxeneta, puedan acudir y se las pueda ayudar. O sea, no es prohibicionista, hay que diferenciar el prohibicionismo con el abolicionismo. Es decir, que los resultados en los países que tomaron como referencia la legislación sueca, pues han tenido muy buenos resultados con el tema de la trata. Lo que queda claro es que las mafias, las redes, van a llevar mujeres y menores a aquellos países donde sea permisible la prostitución. Y en España, en este momento, hay una situación alegal, aunque hace poco más de un mes, se aprobó en el Consejo de Ministros una ley de libertad sexual que al menos caminamos en ese sentido, porque es una ley de libertad sexual, no es una ley contra la trata, que en este momento se está trabajando en ello, y la ley de libertad sexual lo que hace es penalizar la tercería locativa. ¿Qué quiere decir? A quien se lucre también alquilando pisos o espacios para que pueda haber prostitución. Por lo tanto, se penaliza al proxeneta, se penaliza a la tercería locativa y además se pone un circuito de atención a las mujeres que son víctimas de la trata y también de la prostitución, aunque no hayan sido víctimas de trata o no sean consideradas víctimas de trata. Se pone un circuito de atención y además existe un canal de denuncia de 24 horas al que podrán acudir. Bueno, pienso que estas son medidas que caminan hacia esa legislación abolicionista que nosotras aspiramos en España. Que además, perdón que te interrumpa, pero esto es algo muy cierto, ¿no? Yo quisiera nada más destacar, porque ya el tiempo se fue tan rápido que nos tenemos que ir nuevamente a un corte comercial, pero destacar algunos puntos de los que nos has dicho, el tema de la igualdad de condiciones, ¿no? Desafortunadamente en el siglo que estamos sigue habiendo una desigualdad impresionante, esas brechas que tú nos decías que en muchos países no son las nacionales las que están ejerciendo esto, sino son países en donde o son subdesarrollados o como muchas veces se dice de tercer mundo, con unas necesidades impresionantes, ¿no? No es lo mismo la desigualdad que pueda tener a lo mejor una mujer blanca que una mujer indígena, que una mujer negra, una mujer con discapacidad, es decir, las condiciones son muchas. Y algo que queda claro es que mientras no erradiquemos a estas mafias y también estos consumidores, porque si estos grupos delictivos se han mantenido, es definitivamente porque hay una gran cantidad de consumidores. Y por lo que tú nos estás diciendo, desafortunadamente no es un tema fácil, es un tema que tiene que haber muchas voluntades, que yo creo que va a ser en el siguiente corte lo que yo te preguntaría, ¿qué voluntades son las que se tienen que sumar? ¿Qué aliados tenemos? Porque definitivamente si no se trabaja en equipo y sumando, pues va a ser más difícil y muchas veces hay organizaciones que nos juegan en contra. Entonces, bueno, querida audiencia, nos tenemos que ir a un corte comercial. Nos vamos nada más y nada menos además con nuestra cápsula académica
que nos manda la profesora investigadora, la doctora Judith Domínguez del Colmex, del Colegio de México, y continuamos aquí con pues Cristina Simó hablando acerca de la trata de personas. No se vayan, continuamos en un momento. Wow MX.tv. Hola amigos de Hilando Contextos, soy Judith Domínguez, profesora investigadora del Colegio de México, y en esta cápsula académica hoy quiero hablarte sobre la problemática del agua en Cuernavaca. Hoy se realizó una conferencia de prensa para presentar un estudio sobre la problemática del agua desde la perspectiva de la seguridad hídrica en la zona metropolitana de Cuernavaca, principalmente en Jiutepec, donde existe un complejo industrial muy importante. Cuernavaca y todos los municipios que la rodean, como sabemos, es una zona privilegiada por su clima, por los servicios ecosistémicos que proporciona, es decir, hay naturaleza, hay ríos, lo que permite instalar balnearios y otros centros recreativos a los que se acude cada fin de semana. Pero están en grave riesgo, no solo estos divertimentos que ocupamos cada fin de semana, sino también la naturaleza, los ríos que están muy contaminados. Es por ello que en el Colegio de México se realizó una investigación durante más de un año y se trabajó con diversos actores sociales, con las comunidades, con los ejidatarios, para conocer mejor la problemática y las propuestas que pudieran plantearse. Es así que llegamos a una vía que pudiera dar salida, una salida que permita conservar la naturaleza, que permita recuperar la calidad de los ríos y sobre todo de los zapantles, que son un patrimonio cultural del estado de Morelos. La propuesta consiste en crear un fondo de agua, es decir, un mecanismo de financiamiento que agrupa actores privados, a los gobiernos de los municipios, del estado, inclusive podría estar del nivel federal como la Comisión Nacional del Agua o la Secretaría de Medio Ambiente, y a las comunidades. Estas últimas juegan un rol fundamental porque son ellas quienes implementan basándose en soluciones de la naturaleza. Este estudio ha causado gran impacto entre los medios, entre diversos actores, y ha motivado la intención de participar y colaborar en un esfuerzo como este. Te invito a conocerlo en la página del Foro de Seguridad Hídrica del Colegio de México. Nos vemos en la siguiente cápsula. Wow MX.tv. Querida audiencia, pues ya estamos en el último bloque de aquí de Hilando Contextos en este lunes maravilloso. Esperemos que les haya gustado la cápsula académica de la doctora Judith Domínguez del Colmex. Y pues estamos aquí con Cristina Simó de España, que nos está hablando acerca de la trata de personas. Y bueno, Cristina, a mí con todo lo que nos estás diciendo, me gustaría que nos platicaras también la perspectiva que tienen en su movimiento respecto a ciertos grupos que muchas veces a nosotros, como a nosotras, como defensoras de derechos humanos, nos juegan en contra. Quisiera poner el ejemplo de México. Acá en México muchas veces los grupos religiosos de muchas índoles, no estoy hablando que la religión sea mala, no quisiera que se malinterpretara en ese momento, pero muchas veces hay grupos religiosos que no tienen, digamos, que la perspectiva de ubicar que en México ya somos un estado laico, que debe haber una clara separación entre la religión y el Estado. Y a pesar de que nuestra normativa y en nuestra máxima regulación, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya se habla de la laicidad del Estado, muchas veces en la práctica no se aplica, no se materializa
Y no es lo mismo, además, hablar de ciertas entidades federativas como lo es la capital, la Ciudad de México, en donde, por ejemplo, el aborto está permitido, a hablar de otras entidades federativas que son muy conservadoras y que influyen mucho todavía la opinión de las religiones desde una perspectiva moral. Entonces, a mí me gustaría que tú nos explicaras si en España hay similitudes con esto, cómo ustedes como movimiento están lidiando con estos grupos religiosos o con grupos a lo mejor políticos ligados a la derecha o a la extrema derecha. Adelante, por favor. Sí, está claro que la religión tiene un modelo de familia patriarcal, ¿no? Es un modelo en el que nos sitúa a las mujeres con unos roles determinados y que estamos para procrear, ¿no? Y bajo este modelo, pues la Iglesia pues, se posiciona muchas veces, cuando no debería, en países que son laicos, también en España, se posiciona en contra de un derecho fundamental, como es el derecho de las mujeres a poder decidir ser madres o no, ¿no? Y esto lo hemos sufrido también en España, hasta el punto de que cuando tuvimos un gobierno de derechas y la Iglesia se sentía apoyada y fuerte, fue capaz de movilizar, como si fuera un partido político o una organización, un movimiento social, como si fuera un sindicato, pues movilizar y concentraciones y manifestaciones para acabar con la legislación del aborto, ¿no? En España. Pero si hay algo positivo de esto es que las mujeres, sobre todo el movimiento feminista, se rearmó, ¿no? Se movilizó, se empoderó y desbordamos a todos esos intentos de retroceso de la ley del aborto en España, ¿no? Sí que es cierto que continúan, que hay que estar siempre alerta, que hemos de estar atentas, porque sabemos que hay movimientos y que continúan, y esos intentos van a seguir, porque tienen un modelo de lo que debemos ser las mujeres, pues que perjudica totalmente a los derechos humanos de las mujeres. Entonces, la Iglesia, yo pienso que la religión debe practicarse en las iglesias, en los lugares, ¿no? En los lugares adecuados, y es donde debe quedarse. Y no debe de meterse en política ni en los derechos de las mujeres, ¿no? Ahora, en cuanto a las campañas que ustedes tienen, ¿cuáles son las próximas campañas? ¿Cuál es como la agenda o la ruta que ustedes quieren aprovechar para que pues se vaya difundiendo esto del tema de erradicar la trata de personas y además con esta legislación que ustedes están apostando? Sí, nosotras en 2015 impulsamos la Red de Municipios Libres de Trata, que bueno, redactamos una moción en la que hay una serie de compromisos, tanto de concienciación, de sensibilización, de educación, de atención a las víctimas, de penalización de la demanda, se tienen que modificar las ordenanzas para poder penalizar la demanda, y de reeducación de la sociedad en unas relaciones de igualdad, unas relaciones sexuales en igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Esta moción, cuando la aprueban los consistorios de los ayuntamientos, de diferentes instituciones, porque no solamente hay ayuntamientos adheridos, también hay diputaciones, hay parlamentos autonómicos que se han adherido. En este momento ya tenemos 200 adhesiones, equivaldría a una cobertura de 17 millones
de habitantes en España, teniendo en cuenta que somos un país de 39 millones. Es un número importante la cobertura que tiene, y lo importante que para nosotras, lo que tiene más valor para nosotras es de que estas mociones las aprueban mayoritariamente consistorios por unanimidad. Quiere decir que todos los colores políticos entienden que es una cuestión de derechos humanos y que hay que erradicarla, ¿no? Que no estamos hablando de una cuestión de las derechas o de las izquierdas, sino que es una cuestión de derechos humanos de las personas, ¿no? Nosotras, en este sentido, la idea que tenemos es organizar una asamblea estatal de municipios para el mes de octubre, y con la idea de ejercer la suficiente presión para que la legislación contra la trata que se ha iniciado a trabajar en el Ministerio de Igualdad camine hacia esa legislación abolicionista que nosotras aspiramos, ¿no? Y esa es la próxima el próximo evento importante para nosotras que estamos organizando. Y si queréis saber de la red, podéis entrar en la web Red Libre Trata y podréis ver pues todo lo que vamos, cómo se va desarrollando la red, ¿no? Los municipios que van entrando, las instituciones, a veces también las instituciones comparten actividades o acciones que hacen en sus municipios, y nosotros los podemos compartir también en la web. Y también aparece la moción, y también hay una propuesta de legislación que nosotros también trabajamos para presentar en las comunidades autónomas y a nivel estatal. Ahora, Cristina, justo el tiempo se nos está yendo rapidísimo, ya nos quedan 2 minutitos, pero a mí me gustaría también preguntarte esto: si hay gente que quiere afiliarse a ustedes, que quiere participar o que quiere simplemente conocer más del tema, ¿no? Muchas veces, seguro gente que ahorita nos está viendo, ¿no? Personas de la audiencia que nos están viendo y nos están escuchando, pueden conocer casos de personas que están sufriendo una situación de trata o están interesadas en sumar, en ayudar, o muchas mujeres feministas que también quieren tejer redes con movimientos como el que ustedes pertenecen. ¿A qué otras páginas o teléfonos o redes sociales pueden sumarse? Bueno, lo más directo sería escribiéndonos a mdmujeres@gmail.com. Sobre todo es la vía más directa, que enseguida les responderemos. Y si no, pueden entrar también, buscarnos en la web Movimiento Democrático de Mujeres, que si entran, podrían entrar en alguna que pusiera Movimiento Democrático de Mujeres, que sería la de Portugal, nuestras compañeras de Portugal, que trabajamos también bastante conjuntamente el tema de la trata, ¿no? Pero entrando Movimiento Democrático de Mujeres nos van a encontrar. Pues el tiempo se nos ha ido rapidísimo. Definitivamente el tema de la trata de personas es un tema que nos lleva, lo dijimos al principio del programa, nos llevaría muchísimo tiempo, pero de verdad muchísimas gracias por lograr sintetizárnoslos, muchísimas gracias por contarnos la experiencia y todo el trabajo que desde el Movimiento Democrático de Mujeres de España están logrando. Desearles todo el éxito del mundo y por supuesto decirte que Hilando Contextos es un espacio abierto para movimientos como el de ustedes, que son mujeres feministas que buscan la igualdad y que buscan eliminar esa desigualdad, ¿no? Quitar esa brecha de desigualdad que existe en España y en el mundo. Y bueno, se nos ha ido rapidísimo. Muchas gracias, querida audiencia. No dejen de sintonizar toda la programación que tenemos en Guau MX. Yo soy Carol Orozco. Nos despedimos en esta ocasión con nuestra última cápsula, que es la de Bruno Fuchs, de Zorro por el Mundo, nuestra cápsula viajera. Que tengan muy buena tarde. Nos vemos la siguiente emisión. Gracias, querida Cristina. Un fuerte abrazo desde España y acá desde México. Muchas gracias. Hola amigas y amigos de Hilando Contextos, soy Bruno Fuchs, de Zorro por el Mundo,
y les traigo la cápsula viajera. Hoy tengo el gusto de poder compartir una noticia que a todos los entusiastas de viajes le va a parecer muy interesante. Aeroméxico va a estrenar nuevas rutas que van a conectar ciudades que no son la capital de manera internacional. El primero de los casos que quiero hablar es un vuelo entre Cancún y Sao Paulo. Esa es una buena idea porque mucha gente, tanto de Brasil como de países vecinos, les gusta vacacionar en Cancún y no tienen una alternativa directa y cómoda para llegar a ese destino paradisíaco. Con respecto a las otras dos rutas, me parece sumamente importante que se esté conectando Guadalajara y Monterrey con la capital de España, Madrid. Estos vuelos van a salir también 3 veces por semana y ofrecen una gran oportunidad tanto a los mexicanos que van a viajar al viejo continente como europeos que tienen que venir a México, ya sea de vacaciones o por negocio y no quieren pasar por el caótico aeropuerto de la Ciudad de México. Estas rutas, además, van a ofrecer la flexibilidad para los que conozcan nuestro país de poder llegar y partir de una ciudad diferente y tener más posibilidades de itinerario. Los vuelos que les menciono van a empezar a funcionar a partir de diciembre con una frecuencia de 3 veces a la semana. Y además, están utilizando el avión Boeing 787, también conocido como Dreamliner, que es el que utiliza la aerolínea mexicana para sus vuelos de largo alcance. Si tienen más dudas, pueden consultar la información detallada en www.zorroxmundo.com o dejarnos sus preguntas a través de nuestras redes sociales que son Twitter, Facebook e Instagram en @zorroxmundo. Y bueno, espero verlos en la próxima cápsula viajera. Muchas gracias. wowmx.tv. wowmx.tv.